Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas noches. Siendo las 21 horas del día 2 de marzo de 2024, 1 de marzo de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez, informe y tome cuenta del quórum para celebrar esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración el orden del día que se propone para esta sesión pública. Si están de acuerdo con él, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su brazo. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, le solicito al secretario coordinador de la ponencia a mi cargo, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete esta ponencia a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con 2 proyectos de resolución que se someten a su consideración. El primero de ellos corresponde al juicio de la ciudadanía número TEC-JPDC-22/2023 y sus acumulados TEC-JPDC-24/2023 y TEC-REP-18/2023, promovidos por personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual y por un partido político en los que controvierten, por un lado, el acuerdo CGIEC-093/2023 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que determinó la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables para la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en el actual proceso electoral, y por otro, la resolución dictada en el recurso de revocación 06/2023-REP-CG, promovido por el aludido instituto político en contra de dicho acuerdo. En el proyecto se propone declarar fundados y suficientes los agravios hechos valer por las partes accionantes. Lo anterior, porque en el caso de los juicios ciudadanos se demostró que las acciones afirmativas emitidas por la autoridad administrativa no son suficientes y eficaces para garantizar los derechos de representación política de las personas de la diversidad sexual en el proceso electoral local 2023-2024, pues si bien tienen como primer objetivo que esta comunidad se encuentre políticamente representada, lo cierto es que su aplicación genera una confrontación innecesaria de sus derechos con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, porque se dejó al arbitrio de los partidos políticos y coaliciones la posibilidad de postular una candidatura entre cualquiera de los 4 grupos, esto es, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y afromexicanas, lo que genera la posibilidad de que se tomen decisiones arbitrarias y fuera de los parámetros de objetividad y racionalidad, debido a que el acuerdo impugnado solo prevé que estos procuren realizar postulaciones equilibradas entre las distintas comunidades sin que exista alguna consecuencia en caso de no hacerlo. Determinación que es indebida,
ya que la autoridad administrativa contaba con datos estadísticos suficientes para establecer un porcentaje mínimo que debían observar los partidos políticos en la postulación de candidaturas conformadas por personas de la diversidad sexual, debido a que la obligación de realizar un estudio no se limitaba a instituir si era factible o no la implementación de una medida afirmativa, sino que éste sirviera como base para que, a partir de parámetros objetivos y razonables, determinara las acciones necesarias a efecto de materializar la participación de los grupos vulnerables en los comicios. Asimismo, fue incorrecto que la autoridad administrativa limitara la posibilidad de postular candidaturas de este grupo únicamente en las primeras 4 fórmulas por el principio de representación proporcional en los ayuntamientos, ya que no se aprecia alguna razón objetiva o justificación para limitar su derecho de acceder a los cargos de la presidencia municipal y las sindicaturas sin que pueda establecerse de manera obligatoria, ya que ello está sujeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, así como el bajo porcentaje poblacional que derivó del estudio. Además, asiste la razón a la parte actora al sostener que las medidas implementadas respecto a las diputaciones son insuficientes, porque al igual que en el caso de los ayuntamientos, la autoridad administrativa estableció una cuota genérica a distribuir entre los 4 grupos vulnerables, limitando con ello su participación, pues en el mejor de los casos, solo 2 se verán representados en la postulación de candidaturas que presenten los partidos políticos y coaliciones. En cuanto a los agravios hechos valer por el partido recurrente, se propone declarar parcialmente fundado y suficiente para revocar la resolución controvertida relativo a la falta de exhaustividad, porque la responsable fue omisa en dar respuesta frontal a todos y cada uno de los planteamientos que hizo valer dentro del recurso de revocación 6/2023-REP-CG. Sin embargo, ante lo avanzado del proceso electoral y debido a la proximidad del registro y aprobación de candidaturas, se propone que este tribunal en plenitud de jurisdicción se pronuncie en definitiva sobre los planteamientos aludidos con la finalidad de dar certeza, así como para proteger y garantizar los derechos político-electorales de los grupos vulnerables señalados y el derecho a la impartición de justicia pronta y completa del partido recurrente. En vía de consecuencia, se propone declarar fundado pero inoperante el argumento relativo al incumplimiento de los parámetros de la consulta dirigida a las personas con discapacidad de la diversidad sexual, afromexicanas y migrantes, porque si bien se demostraron diversas irregularidades en su ejecución, no es viable ordenar la realización de una nueva debido a lo avanzado del proceso electoral. Sin embargo, ello no es obstáculo para la emisión de medidas afirmativas, pues se tratan de acciones que potencializan la participación de quienes integran los grupos vulnerables y éstas se emiten de manera previa al registro de candidaturas. Por otro lado, es fundado el agravio relativo a que el Consejo General de manera incorrecta inobservó que en los datos obtenidos en el estudio hay elementos suficientes para determinar una medida afirmativa idónea, necesaria y proporcional para los 4 grupos en situación de vulnerabilidad y no una genérica en los 46 municipios, pues no en todos existe población perteneciente a cada uno ni tienen presencia en la misma proporción, e incluso existen casos como los de la diversidad sexual en los que el porcentaje obtenido no está segmentado por municipio, sino que corresponde a nivel estatal. Asimismo, se propone declarar parcialmente fundado el agravio relacionado a que la medida afirmativa no fija un parámetro mínimo para establecer a partir de qué porcentaje de representación municipal de los grupos vulnerables se deben de implementar las acciones afirmativas. Sin embargo, contrario a lo que aduce el partido recurrente, no necesariamente debe tomarse el establecido en el artículo 184 bis de la Ley Electoral Local. Derivado de lo anterior, se ordena al Instituto que emita un nuevo acuerdo bajo las directrices ordenadas en el fallo. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número 63 de 2023, instaurado con motivo de la denuncia presentada por un partido político en contra de diversas personas funcionarias del Ayuntamiento de San Diego de la Unión y de un ciudadano por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y la difusión extemporánea del segundo informe de labores del entonces presidente municipal del Ayuntamiento en cita, así como de un partido político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción consistente en actos anticipados de precampaña y campaña atribuida a Diego Alberto Leiva Merino, Constancia Isabel Hernández Guerrero y Juan José Humberto García Rodríguez, toda vez que no se acreditó el elemento subjetivo de la infracción, así como de Juan Esteban Díaz Rodríguez y Marco Antonio Cruz Camarillo, porque no se demostró su participación en los hechos. Tampoco se actualiza la promoción personalizada atribuida a Diego Alberto Leiva Merino en razón a que no se acreditó el elemento objetivo de la infracción, y en cuanto al resto de las partes denunciadas, no se demostró que hayan participado en la elaboración y distribución de la propaganda, ni que hayan pagado u ordenado por esta. Por último, se propone declarar la existencia de la infracción relativa a la difusión extemporánea del segundo informe de gobierno del citado ayuntamiento atribuida a Diego Alberto Leiva Merino y Constancia Isabel Hernández Guerrero, porque se demostró que permaneció de manera posterior al plazo de 5 días que establece el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General
de instituciones y procedimientos electorales, y en consecuencia se propone dar vista al superior jerárquico de las personas servidoras públicas responsables, así como a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, una vez que la resolución quede firme. Finalmente, se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al partido denunciado por culpa en su deber de vigilancia. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Presidenta. Magistrada Yari Zapata López, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas noches. Para informar a este pleno que diciendo de las consideraciones que sustentan el proyecto del expediente JPDC 22/2023 y sus acumulados 24/2023 JPDC y la revisión 18/2023 por las siguientes razones. En congruencia con la votación emitida en la pasada sesión de este pleno y atendiendo a las circunstancias particulares de este asunto, considero que es necesario el dictado de una sentencia declarativa en la que en su caso quede establecida la obligación del instituto para garantizar la participación de la ciudadanía en lo que fue materia de impugnación. Sin embargo, no comparto las conclusiones asumidas ni la manera en que se ordena su materialización. Si bien coincidimos que las acciones afirmativas se deben de implementar, estas son temporales, proporcionales, razonables y objetivas, y esta naturaleza, sus elementos, sus características, finalidades son desarrolladas en diversas tesis de jurisprudencia. Ahora también con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que las resoluciones se deben de emitir de manera pronta, completa e imparcial. Ello implica que las condiciones o limitaciones que la ley pueda establecer para el acceso al recurso o juicio deban ser interpretadas de manera tal que se optimice el mayor grado la efectividad del derecho y los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad. Así, estas medidas, estas sentencias deben de ser eficaces, se deben se deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y bueno, en el sentido de que el acceso a la justicia, la persona pueda ser parte en un proceso judicial y que se emita una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, sino que además también debe tener como consecuencia la obtención de una justicia pronta, completa e imparcial, lo cual requiere que el recurso o procedimiento verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación. Ahora bien, considero que la utilidad del fallo en estos artículos que he invocado también es medular, pues sus implicaciones prácticas y la mejor solución para resolver el conflicto social deben de estar establecidas en estas resoluciones. Esto porque ni el derecho ni el sistema electoral pueden ser ajenos a la realidad. Por tanto, considero que las condiciones en que se ordena el Consejo General emita una nueva medida afirmativa no observa fundamentación ni motivación congruente en sí misma y me parece excesiva, lo que en consecuencia, en mi opinión, no garantiza que todas las personas interesadas puedan participar en los términos pretendidos. Por ello, considero que la manera y condiciones en que se ordena el Consejo General emita una nueva medida afirmativa trastoca los principios de igualdad, certeza y definitividad, porque incluso hace distinciones injustificadas entre los diversos grupos vulnerables, sin contemplar fundada y motivadamente las diferencias y ajustes razonables que cada uno requiere para participar, e incluso la manera en que se pretende sea desarrollada me parece que es incongruente en sí misma. Es decir, con la postura asumida por la mayoría, se genera una confrontación innecesaria de los derechos de las personas de la diversidad con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad, bajo el pretexto de que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una candidatura y de que el estudio generado por el instituto no adopta una metodología correcta y, por ende, sus resultados son ineficaces, soslayando incluso el acuerdo en materia de la impugnación que se fundó en el artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, que establece la obligación de realización de acciones afirmativas bajo la perspectiva de ese objeto: prevenir, atender y erradicar la discriminación. Al respecto, considero importante destacar que este tribunal, si bien maximiza el derecho de las personas de la diversidad,
para ser postuladas, también pierde de vista la gradualidad que forma parte del principio de progresividad, el cual ha sido desarrollado por la Suprema Corte. En efecto, debe de existir una gradualidad en la emisión de las acciones afirmativas, pues con la intención de maximizar derechos de un grupo en situación de vulnerabilidad, puede perderse de vista la efectividad de la misma y si ello conlleva una desventaja a otro grupo vulnerable. Por otro lado, considero que no se está atendiendo a la proporcionalidad, razonabilidad y objetividad, elementos que no se razonan en la sentencia. También es claro que en el marco del derecho a la igualdad y no discriminación, y particularmente con el propósito de alcanzar una auténtica igualdad sustantiva entre las personas o grupos, cobra sentido que las medidas afirmativas o positivas se emitan. Sin embargo, no creo que los parámetros establecidos en la sentencia cumplan con este principio de proporcionalidad. Además, el porcentaje que se pretende dar a cada uno de los grupos en representación, en su caso no considera la interseccionalidad que hay entre los 4 grupos en situación de vulnerabilidad, pues se sustenta en el hecho de que el de la diversidad sexual, solo por tener un mayor número de autoascripciones, debe observar un porcentaje distinto, sin señalar que sea por algún otro factor a ponderar sobre los derechos de las otras personas, ello encontrando que para su valoración ante un órgano jurisdiccional, donde se medien derechos de estos grupos, deben tomarse en cuenta los distintos protocolos que se han desarrollado por la Suprema Corte, en suma, a no perder de vista el principio de paridad. Entonces, en mi opinión, resulta incongruente que se refiera este porcentaje al señalarse que de los resultados obtenidos en el estudio no se obtuvieron datos específicos que permitan identificar la proporción de presencia de tal grupo desagregado por municipio, por lo que no se tiene certeza de las razones por las que los otros deben mantener cierto número si también tienen diferente porcentaje poblacional que se adscriba a ellos, y no solo el de la diversidad sexual, y en ese sentido no podría afirmarse que no es eficaz la medida asumida por ser el primer ejercicio en la implementación que se llevaría a cabo en el estado de Guanajuato, considerando que su evolución se debe medir conforme a los resultados. Con independencia de lo anterior, me aparto de la resolución aprobada por la mayoría en atención a la incongruencia interna y externa, ya que, por mencionar un ejemplo, el agravio que se dijo fundado en el juicio ciudadano se sustenta en que las acciones afirmativas no son suficientes y eficaces para garantizar los derechos de participación y representación de las personas de la diversidad sexual, lo que es contradictorio con lo determinado en el recurso de revisión, acumulados ambos, donde se concluyó fundado el incumplimiento a los parámetros de la consulta dirigida a las personas de los grupos vulnerables. En ese sentido, no se podría afirmar que son ineficaces ante la determinación de un estudio incompleto. Además, la postura asume cargas excesivas, a lo que su cumplimiento no dependió de la autoridad administrativa, pues se dice que no se advierte que se hubieran girado oficios o invitaciones a las asociaciones que representan a dichos grupos, soslayando que se lanzó, sí, convocatorias, oficios y además una convocatoria ampliamente difundida con la finalidad de que las personas interesadas acudieran de manera libre e informada, sin ser necesaria una invitación particular o específica, al ser expuesta para la ciudadanía en general con interés en el tema y sin que sea atribuible al Consejo General la afluencia en la asistencia a las actividades que se desplegaron. Bajo este parámetro, no le es imputable, en mi opinión, la baja participación de la ciudadanía, debiendo considerarse que el Consejo General sí concatenó el resultado del estudio con las acciones afirmativas que diseñó en el Acuerdo 93/2023, sin dejar pasar que esta sentencia reproduce en sus términos el diverso acuerdo emitido por el citado Consejo 24/2024 del pasado 20 de febrero, donde se implementó estas medidas afirmativas en cumplimiento a la diversa resolución que fue revocada por Sala Monterrey. Por lo anterior, considero debió asumirse una conclusión diferente, prevaleciendo lo definido en el Acuerdo 93/2023 de fecha 24 de noviembre del año pasado. De ahí mi disenso tocante al estudio planteado. Presidenta, gracias. Gracias, magistrada Yari Zapata. ¿Alguna otra intervención en este punto?
Al no haber más intervenciones, le solicito al secretario general tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrada Yari Zapata López, Anuncio un voto en contra, un voto particular en el expediente TEG JPDC 22/2023 y sus acumulados TEG JPDC 24/2023 y TEG REP-18/2023 por las razones que he señalado, y acompaño el PES 63/2023 en sus términos. magistrado Alejandro Javier Martínez Los Mejía. proyectos. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del expediente TEG-PES-63/2023 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, y el proyecto del expediente TEG-JPDC-22/2023 y sus acumulados TEG-JPDC-24/2023 y TEG-REP-18/2023 fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEG JPDC 22/2023 y sus acumulados TEG JPDC 24 y TEG REP 18, ambos de 2023, se resuelve. Primero, se revoca la resolución dictada el 5 de diciembre de 2023 en el recurso de revocación 06/2023-REP-CG, así como el acuerdo CG-IEC-093/2023, emitido en fecha 24 de noviembre de 2023 en los términos precisados en la resolución. Segundo, se vincula al Consejo General para que proceda conforme al ordenado en el apartado de efectos de este fallo. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la sentencia a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal en el expediente SM-JRC-12/2024 y sus acumulados. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador TEG-PES 63/23, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Juan Esteban Díaz Rodríguez, Marco Antonio Cruz Camarillo, Juan José Humberto García Rodríguez y al Partido Acción Nacional en los términos precisados en la resolución. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Diego Alberto Leiva Merino y Constanza Isabel Hernández Guerrero, consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada en los términos precisados en el fallo. Tercero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Diego Alberto Leiva Merino y Constanza Isabel Hernández Guerrero relativa a la difusión extemporánea del segundo informe de labores del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, conforme a lo establecido en el apartado 7.3 de la resolución. Cuarto, se ordena que una vez que quede firme la presente resolución, se dé vista al Congreso del Estado de Guanajuato y a la Contraloría Municipal de San Diego de la Unión en los términos señalados en el apartado 8 de la ejecutoria. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 21:23 del día 1 de marzo de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.